nos envías, oh Señor, para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación, reino de Dios, la nueva humanidad, y hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y hacer discípulos del Señor, y hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y hacer discípulos del Señor. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Discípulos HD, que cada sábado tratamos de compartir con ustedes con las informaciones, los temas que nos sugieren. En este caso, nos han pedido que retomemos el capítulo anterior, el episodio anterior, que fue el ABC de la Biblia, los fundamentos esenciales, los fundamentos básicos para poder acercarnos a la lectura orante de la palabra de Dios. Por eso, sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con mucho cariño, con mucha devoción queremos transmitir para ustedes y que sirva como una herramienta también para la formación de todos los discípulos de esta iglesia particular de Trujillo. Soy el Padre Gerardo de Jesús Quintero, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Valera, y les invito a participar, a interactuar con nosotros usando las etiquetas Discípulos HD, el hashtag Discípulos HD, y también la etiqueta Iglesia en Marcha. Con esto, bueno, damos inicio a esta programación abandonándonos en la presencia del Señor, Dios de nuestra transmisión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios Todopoderoso, que iluminaste los corazones de tus fieles, que has querido iluminar también nuestras mentes y nuestros corazones, que has querido fortalecernos como iglesia doméstica, te pedimos ahora vengas en auxilio de nuestra debilidad. Esperamos la efusión de este Espíritu, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nos transforme, nos santifique, nos vivifique, nos oriente en el caminar de nuestra vida, que muchas veces andamos accidentados, andamos tropezando con todos los obstáculos, sentimos que las no queremos, Señor, que este Espíritu inunde nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven, Espíritu Santo, y santifica nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y ven en auxilio de nuestra debilidad. Ven, Señor, a derramarte copiosamente en los niños adolescentes, jóvenes de nuestra comunidad parroquial, en los hogares y familias, Señor, a mostrarte siempre disponible en nuestros corazones, a santificar los hogares, familias, los movimientos de apostolado y sociedades de esta comunidad cristiana, todos los servicios que tú quieres, oh Señor, suscitar en nuestra iglesia diocesana de Trujillo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, el hombre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, se refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo,
gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh, 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 oh. También ahora invoco la maternal intercesión de la bienaventurada Virgen María, a quien la Iglesia corona como Reina y Señora de todo lo creado. Ella, Madre de la Iglesia, Madre y también abogada de los apóstoles, de los discípulos, compañera de camino nuestro, venga también en ayuda. A ella la coronaremos como Reina y Señora de todo lo creado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, simplemente quiero repasar en esta primera parte del programa lo que conversábamos en la ocasión anterior. Estamos fundamentos esenciales, los fundamentos básicos para podernos acercar a la Sagrada Escritura. Usted amiga, usted amigo, padre, representante, primer catequista de sus hijos, le corresponde ahora enseñar a sus hijos a usar, manejar la Biblia, poder manejar la palabra de Dios con soltura, con facilidad. Recordamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que nuestra Sagrada Escritura está compuesta en dos grandes bloques o testamentos. Entendamos lo que significa precisamente este vocablo, testamento, un legado que Dios nos ha dado, un regalo que Dios nos ha dado. En el primer testamento o Antiguo Testamento tenemos 46 libros que conforman una sección de libros Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros sapienciales, libros proféticos. El Segundo Testamento o el Nuevo Testamento contienen los Evangelios, cartas, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, y también contiene el Apocalipsis. En el Primer Testamento, 46 libros, los católicos aceptamos en este canon católico, canon de la Iglesia, 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 73 libros que contiene toda la Sagrada Escritura, que ha sido inspirada por Dios. Algo que también debemos tener en cuenta, esto es simplemente como repaso, es que el lenguaje literario de la Biblia es un tanto difícil de comprender en muchos casos. La Biblia fue escrita hace muchísimos años, muchísimo tiempo, y a lo largo de 1000 años, personas que pertenecían a una cultura bastante diferente a la nuestra, escribieron, pusieron por escrito los llamados agiógrafos, con su lenguaje difícil de entender en nuestros tiempos. No podemos, por ejemplo, en nuestra misma nación tenemos expresiones que en un lugar significan una cosa y en otro lugar significan otra totalmente diferente, e incluso puede ser hasta ofensiva. Por eso hay que entender que el lenguaje literario que utilizaron los agiógrafos estaba destinado o era entendido por un grupo de personas o por unos destinatarios propios. Por eso no podemos leer la palabra de Dios de un modo literal, absolutamente literal. Tenemos que entender el texto en su contexto histórico, en el lenguaje que se utilizó, en la lengua propia que se utilizó. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que hay palabras dichas en arameo, escritas en hebreo y posteriormente traducidas al griego, y del griego al latín. Por eso todas las modificaciones que ha sufrido las diferentes traducciones de la Biblia llevan a una interpretación que la Iglesia hace, no simplemente porque la Iglesia se quiera creer superior a, sino que la Iglesia es la destinataria y la Iglesia es la maestra en su magisterio para poder interpretar conforme al mismo espíritu que inspiró la Biblia este mensaje que allí se contiene. Repito, entendiendo todo el contexto que marca la palabra de Dios, los lugares, el ambiente, la cultura de entonces, los destinatarios propios, quien escribe, el lenguaje que se utilizó, todo esto
se emplea para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice también hoy a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se actualiza siempre en los tiempos, en la historia. Y decía que precisamente corresponde a la iglesia interpretar esta palabra de Dios. Ojo, entendiendo de que la iglesia no está por encima de la palabra, sino todo lo contrario, la iglesia, el magisterio de la iglesia, es al servicio de la palabra de Dios. Bien, vamos a tratar de ver hasta qué punto hemos llegado en estas interacciones. Trataré de compartir con ustedes lo que se nos vaya comentando acá. Nos escriben, a ver si logro. Sí, ya tenemos, gracias, los saludos. Dios les bendiga, Padre, amén. Saludos, Padre, presente una vez más desde Lima, José Ignacio Díaz Briceño. También saludos para ti, José Ignacio. Claret González, que es de la comunidad de El Baño de Botatán, ahora se encuentra fuera del país. Desde nuestro hogar, Señor, bendícenos y llénanos de tu Espíritu Santo. Bendiciones, Padre. Amén. Que el Espíritu Santo, a quien esperamos, el abogado, el paráclito, el Espíritu de la verdad, ilumine, fortalezca, guíe el caminar de nuestra fe. Gracias por sus aportes, gracias por sus opiniones. Queremos seguir, como decía, compartiendo con ustedes la experiencia de iglesia, y en este momento retomando para ustedes, padres y representantes que son los primeros catequistas en su familia, esta temática de acercarnos a la palabra de Dios. No tengamos miedo de tomar la Sagrada Escritura, la Biblia, y de poderla leer, poderla compartir en familia. En este programa trataremos de colocar para ustedes algunas acciones, una invitación para que realmente podamos compartir en la casa, en el hogar, una tarea, porque vamos a dejar tarea con este episodio, que ustedes puedan realmente con sus hijos la próxima semana compartir la lectura de la palabra de Dios, citar, buscar, y allí pues poder entonces realmente acercarse a la Sagrada Escritura e ir conociendo, familiarizándose con ella. Es importante hojearla, manejarla, tocarla. Es importante utilizar el recurso o el método para la lectura de la palabra de Dios, irlo conociendo, irnos familiarizando con ello, de modo que podamos realmente manejar adecuadamente la palabra de Dios y realmente la conozcamos como palabra inspirada del Señor. En cuanto a los criterios, decíamos la semana pasada también que en cuanto a los criterios para la elección de una Biblia acorde a nuestra formación cristiana, la Sagrada Escritura debe de ser siempre el alma que inspire toda nuestra reflexión teológica, nuestra predicación pastoral, nuestra catequesis, la instrucción cristiana de los miembros de nuestras familias en este momento de cuarentena social prolongada en nuestros hogares. La iglesia nos pide que la familia sea también quien instruya, sea quienes transmitan la palabra de Dios a sus miembros. Entonces, nos aseguraremos de que esta palabra de Dios sea realmente presencia viva de Jesucristo, en la medida en que frecuentemos la Biblia, conozcamos lo que Jesús nos dice, y conociendo lo que Jesús nos dice, lo conozcamos mucho mejor a Él. ¿Cuáles son entonces los criterios que podemos nosotros emplear? Decíamos la semana pasada. En primer lugar, verifique que en su Sagrada Escritura, en el índice, aparezcan realmente los 73 libros del canon de la Iglesia Católica, los 46 del Primer Testamento o Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Estos 73 libros aparecen en un índice, bien al principio, bien al final de su Biblia. Por favor, busque usted su Biblia, va a encontrar en ella, en las primeras páginas, el índice, y verifique que estén. Por favor, niños, niñas, cuenten cuántos libros hay. 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Tienen que sumar 73 libros, todo el conjunto de libros que conforman la Biblia.
Biblia significa conjunto de libros. Una vez verificado que tengan los 73 libros, nuestra Sagrada Escritura, también les invito a verificar en las primeras páginas, en la contraportada de sus Biblias, que esté aprobada por una autoridad eclesiástica, es decir, tenga 2 vocablos en latín. El primero de ellos que dice nihil obstabile, que en latín significa nada obstaculiza. Es la manera, el lenguaje de la iglesia, el idioma oficial de la iglesia es el latín. Y eso se sigue manteniendo como un idioma oficial, como un idioma tal vez más de protocolo. Sin embargo, esta expresión nihil obstab significa nada obstaculiza para su impresión y va firmado generalmente por un obispo, por un arzobispo, por una autoridad eclesiástica y va sellado. Que puede ser de otro país, puede ser del nuestro, pero sobre todo porque viene del país donde es impresa la Biblia y tiene el nombre del obispo, cardenal, arzobispo, que es la autoridad que autorizó, porque no encontró nada que obstaculice esta publicación, esta edición. La segunda expresión, también latina, dice imprimatur, es decir, se puede imprimir. Una vez un censor, una persona estudiosa que ha revisado la Sagrada Escritura y que nada obstaculiza, verificada por la autoridad eclesiástica de que nada obstaculiza, se le da la aprobación llamada imprimatur, que significa puede imprimirse. En palabras, podemos tener una cierta seguridad de que esa Biblia realmente podemos utilizarla para nuestra formación doctrinal, para nuestra formación cristiana, para nuestra catequesis. Otros criterios, pero en este caso para la lectura de la Biblia, conforme a nuestra formación, es en primer lugar y esencial tener la mente y el oído abiertos a lo que Dios dice. Muchas veces queremos manejar, tergiversar la palabra de Dios, jalonearla un poco a lo que yo quiero que diga. No, el criterio para poder leer bien la Biblia, la palabra de Dios, es tener la mente y los oídos abiertos a lo que Dios dice. ¿Qué te dice Dios en ese texto que estás leyendo? No simplemente lo que yo quiero escuchar, sino sobre todo, y lo subrayo, lo que Dios dice. Sabemos que cuando escuchamos a Dios debemos afinar el oído, debemos afinar el intelecto, la memoria, el entendimiento, la voluntad, nuestra imaginación, afinar también nuestros sentidos para esa realidad de la presencia de Dios. Cuando tú ores, toma tu Sagrada Escritura y trata de concentrarte, de que no haya nada que interfiera a esa lectura pausada, atenta de la palabra de Dios. Entra en comunión con el Señor, porque necesitas escuchar lo que Dios dice, lo que Dios te dice, lo que Dios me dice, lo que nos está diciendo a cada quien cuando tomamos, repito, la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, entremos en comunión con esa palabra que realmente estamos leyendo, con todos nuestros sentidos atentos a lo que Dios dice. Es el primer criterio, la primera condición para poder hacer una lectura, leer la palabra de Dios. También debemos tener en cuenta que la Biblia no es un libro de historia. Repito, no es un libro de historia. Eso sí, hay una historia detrás de la Biblia, la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación. Hay una historia en cada uno de los personajes. Por ejemplo, Abraham. Abraham, el Señor lo sacó de Ur de Caldea. Era un patriarca que con su familia iba trashumando, iba de pueblo en pueblo, de región en región, buscando pastos para su ganado, buscando las mejores comodidades, tal vez por el cambio de las estaciones. Pero un día el Señor en su historia irrumpió. El Señor se hizo presente y transformó la vida de Abraham, que lo sacó de Ur de Caldea y lo estableció en una nación. Todo esto te lo daré, le dijo el Señor, y tú serás para mí un pueblo y yo seré para ti un Dios. Y a partir de allí el Señor se hizo su pueblo en Abraham. Luego tenemos la historia de Moisés, que a pesar de haber sido vendido por sus hermanos, llegó a Egipto y se convirtió al final en un protector de su pueblo, de su familia, de su nación, de sus hermanos. Hay una historia detrás de cada persona
que hay una historia de salvación. Sin embargo, no podemos acudir a la Sagrada Escritura diciendo que es un libro cronológico de la historia. No es un libro que podemos decir grandes historiadores de la historia universal compendiaron. No, es un libro es la palabra de Dios, es un libro inspirado por Dios que se hace presente Dios en la historia de su pueblo. Y aunque la Biblia no es un conjunto de libros de historia universal, sí contienen la historia de este pueblo, la historia de los hombres, de los pueblos, una historia que llega incluso hasta nuestros días, porque estamos gozando de la promesa del Espíritu Santo, ese que la próxima semana, domingo 31 de mayo, celebraremos en la gran solemnidad de Pentecostés que se actualiza entre nosotros. También nunca debemos olvidar quién es el autor de la Biblia. Es Dios. Por lo tanto, por medio de su Santo Espíritu, Dios nos habla y debemos dejarnos guiar por este Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por aquel que ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad y estas cualidades del ser humano de memoria, entendimiento y voluntad las enriquece, las alimenta, nos hace ser quienes somos. Somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor y es Dios la acción del Espíritu Santo. Entonces no podemos olvidar quién es el autor de la Biblia. Es Dios quien por medio de su Espíritu Santo nos ilumina y en tal sentido debemos dejarnos guiar, debemos actuar conforme al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos invocarlo. Cuando vayas a tomar la Biblia para leerla, en primer lugar invoca a aquel que es el autor de la palabra, el autor de la Sagrada Escritura, que es palabra de vida eterna, que te viene a iluminar, que te viene a salvar, que te viene a decir un mensaje y que no es cualquier mensaje, es realmente palabra de Dios que llega hasta nosotros y que en su contexto, en su realidad, en el lenguaje propio de aquel tiempo podemos actualizar, no hacer una anacronía de pensar que lo mismo que se dijo allá es actual aquí, sino que podemos hacer actual la palabra de Dios en las realidades propias, en el contexto propio de nuestras vidas, de nuestra historia. No es la historia vieja, es nuestra historia la que estamos también porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se hace presente también en medio nuestro. Con esto vamos entonces a entrar en la siguiente fase de nuestro programa Discípulos HD. Síganos por favor, coméntenos en nuestras redes sociales utilizando también las etiquetas el hashtag Discípulos HD y el hashtag Iglesia en Marcha. Veo también aquí que Fabiana de Plata 1 nos está siguiendo, nos envía sus saludos. Gracias por realmente compartir con nosotros lo que vamos aprendiendo. El próximo domingo, no mañana celebramos la Ascensión del Señor. El próximo domingo vamos a estar celebrando el siguiente, 31 de mayo, la solemnidad de Pentecostés. Y también es la coronación de la Virgen. La tarea de hoy va a ser que en familia puedan meditar el Santo Rosario, leyendo los misterios del Santo Rosario, que les daré las citas, leyendo los misterios en familia. Alguien dirige la decena de los misterios, otra persona lee la Biblia, otro comparte lo que ha entendido, lo que Dios le ha dicho o les dice a todos. Y una vez que están rezando el Santo Rosario, les pedimos por favor, tómense una fotografía en familia rezando el Santo Rosario, haciendo la meditación de los misterios del Santo Rosario y compártanosla en nuestras redes sociales. Ya les daré también la dirección para que ustedes nos puedan compartir sus imágenes el domingo 31 de mayo, también utilizando las redes sociales de la Sociedad Juvenil Sagrado Corazón de Jesús, esta comunidad parroquial. Con ellos estamos compartiendo esta tarea de poder publicar las imágenes que ustedes van haciendo
cuando mediten el domingo 31 de mayo el rezo del Santo Rosario con ocasión de la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Compártanos, síganos, nos dice Thais Rondón, y ya estamos con usted por este medio, bendito sea Dios, gracias que se están comunicando, se están conectando con nosotros, están siguiendo nuestras redes sociales. Esto de verdad nos anima, nos ayuda a ser perseverantes en esta tarea de compartir con ustedes la formación cristiana que ayude a la edificación del reino de los cielos. Bien, vamos a ver de qué otro tema, de qué otras cosas podemos seguir conversando. En este caso, retomando ideas, estamos repasando el ABC de la Biblia, los fundamentos básicos para una lectura orante de la palabra de Dios. Estamos compartiendo aquí, permítanme ustedes, a ver qué otra cosa más tenemos por acá. Alexandra Bencomo también nos escribe, gracias Alexandra, qué bueno que te conectas con nosotros. Bien, decíamos la semana pasada, cuando utilizábamos el método para poder leer la palabra de Dios, que la Biblia está estructurada en capítulos y versículos. Para facilitar su búsqueda, en una cita, una frase, la palabra de Dios la han organizado, la han estructurado en capítulos y versículos. Para poder encontrar un libro, una carta, un texto de la Sagrada Escritura, nos colocamos en primer lugar el título del libro. En este caso, por ejemplo, Primera Carta según San Juan. Entonces se escribe 1 Juan, y así podemos abreviar todo lo que ya he dicho. Primera Carta según San Juan. Luego sigue un indicador que se refiere sobre todo al capítulo. Esta distribución o esta organización de capítulos y versículos, compartíamos la semana pasada, la hizo la de capítulos hacia el año 1206, después se convirtió en arzobispo de Canterbury, de nombre Esteban Ranton. Perdonen mi francés, que no, realmente ya perdí cualidades cuando estudiaba en el seminario parte de los idiomas que generó el latín. Pero Esteban Ranton, hacia el año 1206, estructuró, aportó a la Iglesia, a la Sagrada Escritura, la organización de capítulos. Luego, un impresor, una persona que tenía su editora, llamado Roberto Estienne, hacia el año 1550, organiza la Biblia pero por versículos, y así se nos hace mucho más fácil poder utilizar la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos esto, abreviamos el nombre del libro o la carta o el texto que estamos citando. Sugiero, primero, porque hay varios, hay el 2, hay el 3, la primera de Juan, segunda carta de Juan, entonces, primera carta según San Juan, número 1, Juan, abreviado como JN, y luego sigue el capítulo, por ejemplo, capítulo 4. El capítulo se diferencia del versículo por el uso de la coma. Se utiliza para separar un capítulo, repito, de los versículos, o también para sugerir otro fragmento que ha quedado aislado un poco por una pausa de la lectura de la misma cita o de otra cita. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y se citaría 1 Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y permítanme, ¿recuerdan ustedes cuando aprendíamos en la catequesis nuestra formación cristiana? Que decíamos, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y verás. ¿Cómo? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es
es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bien, simplemente quería utilizar este recurso para poder entonces fijar la idea de lo que dice este texto. Primera tarea, por favor, padres, representantes, con sus hijos, busquen esta cita bíblica. Primera carta según San Juan. Ustedes verán en cuál de los testamentos aparece, si en el Antiguo o en el Nuevo. Capítulo 4, y distingan la coma, versículo 8 de esta primera carta según San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Verifiquen realmente si allí dice Dios es amor. De repente en el lenguaje de la Sagrada Escritura que usted tenga, dice caridad, dice amor. Dios realmente es amor para todos los hombres. Entonces, siguiendo esta metodología de capítulos y versículos, decíamos, la coma. Se utiliza para separar un capítulo de los versículos. El guión, decíamos la semana pasada, se utiliza para separar los versículos y viene a realmente significar que punto de un verso o de un versículo al otro versículo. Es como decir al. Primera carta según San Juan, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Entonces se leen el verso 8, el verso 9 y el verso 10 inclusive. Eso es lo que va a significar el guión, el que se va a leer desde el verso 8 al verso 10. Y el guión traducirá al. También a veces se incluyen dos capítulos distintos, pero la lectura debe de ser continua. Por ejemplo, si fuéramos leyendo todo el capítulo 14 y capítulo 15 del Evangelio según San Juan, entonces citaríamos Juan 14-15 y serían los con todos sus versículos. La coma diferencia capítulo de versículo. El guión nos dice que vamos de tal cita o de tal numeral al otro numeral. También se utiliza el punto para separar citas de un mismo libro. Por si dijéramos Primera de Juan, capítulo 4, versículos, versículo 8 al 10. Primera de Juan 4, 8-10, punto 15. Entonces leeríamos primera carta según San Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10 y 15. El punto va a significar y, esa conjunción copulativa que frecuentemente utilizamos. Perdónenme este tecnicismo, pero es realmente lo que es la y, una conjunción, y nos va a significar que vamos a leer, si utilizamos esta cita, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10, punto, y versículo 15. Entonces vamos a omitir los versículos 12, 13 y 14. Se omiten porque solamente vamos a leer el versículo 15. El punto y coma se utiliza, decíamos la semana pasada, para dar lugar a una nueva cita, sobre todo de libros distintos, pero que tal vez tienen referencia al mismo tema. Vamos a hablar, por ejemplo, el episodio de la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Mateo. O podemos hablar, por ejemplo, del episodio de las bodas de Caná en el capítulo 2, donde el Señor, acompañado de la Virgen María, le dice a ella: mujer, si todavía no ha llegado mi hora, y ella nos remite a Jesús, hagan lo que Él les diga. Y a lo mejor utilizamos otra cita, punto y coma, para hacer referencia a la obediencia al Padre. Porque el Padre, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, el Padre y yo somos uno. Podemos hablar de diferentes temas, de diferentes cosas, pero la forma de hacer una concatenación, un bloque de unidad en un tema específico es utilizando en las citas bíblicas
la abreviatura del libro, capítulos, versículos, y si utilizamos el punto y coma, podemos utilizar otro libro, otro texto, los salmos. Es para significar otra cita que nos puede ayudar en la comprensión de. Sobre todo, hay Biblias como la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén que tiene unas citas al lado del texto bíblico. Son los paralelismos que realmente nos ayudan a ir a otro texto que confirma lo que ya estamos leyendo en ese texto. Simplemente quiero ayudarles con esta cita de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, significa al 10, y punto, versículo 15, punto y coma. Esta cita de Dios es amor podemos confrontarla con Primera Corintios 13, donde San Pablo nos dice que el amor es paciente, el amor es servicial, es el himno de la caridad. Y eso para hablar, por ejemplo, de una misma temática, el amor de Dios. Vamos a ver qué otras opiniones nos brindan nuestros seguidores. También desde Trujillo nos están saludando. Gracias por avisarnos. Bien, mientras nos siguen escribiendo, nos siguen compartiendo sus opiniones, nos siguen sugiriendo temas para poder abordar estos episodios de Discípulos HD como una oportunidad para la formación cristiana, quiero proponerles lo que ya les decía va a ser la tarea para este próximo domingo 31 de mayo. Ustedes van a sentarse en familia a meditar, sobre todo el domingo 31, es lo mejor. El domingo 31 ustedes van a sentarse en familia a rezar, a meditar el Santo Rosario. Y vamos a ver estos textos que a su vez sugeriremos en la pantalla. Perdónenme ustedes, pero estamos aquí aferrados a la tecnología. Estos misterios gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que vamos a compartir. El primer misterio va a ser el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 5 al 6. Esto para que en familia, reunidos con una imagen de la Virgen, queriendo coronarla como reina y señora de toda la creación, el Padre la pone a orar. Alguien más usa el texto bíblico. Por favor, copien ustedes en sus casas estas citas de los diferentes misterios del Santísimo Rosario. Y una vez que estén meditándolo, que estén compartiéndolo, tómense una imagen y mándenos a nuestras redes sociales para que podamos seguir compartiendo con ustedes e interactuando a través de nuestras páginas de Instagram y Facebook. Bien, también compartíamos la semana pasada que hay ocasiones que nos dan citas bíblicas y nos colocan unas siglas, unos signos, en este caso capítulo 4, versículo 8, y colocan SS. Eso significa y siguientes. Es la oportunidad, es la posibilidad que se te brinda de que puedas leer los versículos que quieras, hasta donde te creas más oportuno. Puedes leer todo el capítulo, puedes leer desde el verso 8 en adelante todo lo que resta del capítulo, porque nos está sugiriendo que podamos leer los siguientes que hablan del mismo tema, de la misma idea que nos está manejando la Sagrada Escritura. Por eso las siglas SS van a significar siguientes. Las letras, decíamos la semana pasada, A, B, C, cuando a veces se nos coloca, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10A o al 10B, significará que vamos a leer los versículos 8 al 10, pero como el verso 10 es muy largo, se segmenta el versículo
en literales, párrafos, renglones. Entonces vamos a leer solamente el renglón A o el renglón A y B. Omitiríamos del C en adelante. Es porque hay textos, versos que son demasiado extensos. Entonces, para no leer completo el verso, podemos incluso esto a modo de limitar el fragmento que más nos interesa. Y no estamos en ese sentido, perdón, no estamos en ese sentido jaloneando la palabra de Dios, sino realmente estamos utilizando ese texto bíblico, pero en función del tema que nos interesa. Es sobre todo para nuestra formación, para nuestra alimentación espiritual, que contribuye pues a que esta cita bíblica que estamos leyendo nos sirva para meditar, para compartir. Entonces, repasamos nuevamente. La Biblia contiene dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo con 46 versos, el Nuevo Testamento con 27 libros. En total, 73 libros contienen la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que realmente es Dios quien ha inspirado la palabra. Es Dios quien ha descrito lo que nos quiere decir. Por medio de unos agiógrafos fue puesto por escrito, y estos en su lenguaje, en sus circunstancias históricas concretas, lo pusieron por escrito para unos destinatarios específicos. La Biblia no es un libro de historia universal. Sin embargo, la Biblia aborda la historia de la salvación, la historia del hombre. Y por eso es importante que podamos entender el texto bíblico en todo su contexto. Incluso, ¿por qué no utilizar los mapas que aparecen sobre todo en algunas Biblias al final de la Sagrada Escritura? Para que nos ubiquemos dónde quedaba el mar de Galilea, dónde quedaba el río Jordán, el lago de Genesaret, y así cada uno, dónde quedaba Jerusalén, Judea, Galacia, todas estas regiones que nos habla la Biblia y que nosotros no sabemos dónde se ubica. Para eso están los mapas en la Sagrada Escritura, para que nos podamos contextualizar. Y quien interpreta la Biblia no es cualquier institución, es la Iglesia, que lo hace en función de poner en nuestro contexto, porque la Sagrada Escritura fue escrita hace muchísimos años. Es poner en nuestro contexto, en nuestra realidad, lo que Dios dice, no lo que la Iglesia o cualquiera de nosotros quiera entender. Es la interpretación de lo que Dios dice al hombre, lo que Dios te dice, lo que Dios me dice, y eso es lo que nosotros debemos entender. Un criterio para la elección es revisar el índice que tenga los 73 libros y que tenga dos vocablos latinos: nihil obstant, que no significa nada obstaculiza, e imprimatur, que significa puede imprimirse. Y otros criterios válidos, muy importantes para la lectura de la palabra de Dios, es siempre tener presente que quien inspiró, quien es el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien te habla, quien nos está hablando para que nos santifiquemos. Por lo tanto, supremamente importante invocar la presencia de este Espíritu Santo para que podamos leer, entender con todas las mociones propias de Él lo que nos está diciendo. Otro criterio es que también que debemos tener en cuenta es que nos concentremos, que tengamos atención al momento que estamos leyendo la palabra de Dios. No es cualquier libro, es un conjunto de libros, eso significa Biblia, conjunto de libros, que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Imagínate que en el momento de entregarnos nuestra vida, de hacernos presentes en el reino de los cielos, Dios nos diga: oye, ¿qué te pareció el libro que te dejé? ¿Qué te pareció lo que te dejé por escrito? ¿Qué te pareció las opiniones que yo daba? Y le digas: oye, Señor, pero es que nunca leí la Biblia. Entonces, por favor, no tengas miedo a tomar la Sagrada Escritura. Hazlo en familia, comparte, aprende. Aprendamos todos a manejar, a utilizar la Sagrada Escritura. Y ojo, yo no soy experto en la Sagrada Escritura, pero sí me encanta poder leer, entender lo que Dios me está diciendo en los textos sagrados, y más allá de preparar una homilía, estoy tratando de entender lo que Dios me está pidiendo y lo que Dios me dice para mi santificación. Por eso es importante, hermano, niño, niña de nuestra formación catequética, acércate a la palabra de Dios.
es Dios mismo quien te habla. Imaginemos ese momento, ese instante en que Dios te abre las puertas del reino de los cielos, en el momento en que tengamos que entrar en su presencia, y nos diga: oye, bienvenido, estás en tu casa. ¿Qué te pareció el libro que te dejé? Para que tú leyeras, para que tú escucharas lo que yo quería decirte durante tu transcurso de vida, durante todos los pasos que fuiste dando a lo largo de tu existencia. ¿Qué te pareció la opinión que yo te daba al respecto de este tema, de este otro? Y digamos: oye, Señor, me pareció fantástico, me pareció fenomenal, me pareció genial lo que me escribió. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que tú eres amor, que tú eres bondad, que tú eres misericordia. Y allí se entable un diálogo amoroso entre Dios y tú, porque realmente te ama, nos ama y nos quiere a todos. Bien, volvamos a ver qué opiniones nos están dejando por aquí. ¿Qué nos falta a nosotros los católicos para amar y conocer más las Escrituras? ¿Qué recomendación nos da? Bueno, José Ignacio ya de hecho lo estaba diciendo: acerquémonos sin miedo a la palabra de Dios. Tal vez porque pensamos que es de la iglesia en el culto, o que es propiedad de nuestros hermanos esperados en la fe, por ejemplo los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, y entonces la andan tomando como si fuera una lectura por ósmosis debajo del brazo, y van tocando puertas, y como bíblicos que se lo aprenden de memoria, entonces, cónchale, yo mejor no los abordo, yo mejor no digo nada, porque me da miedo que me vayan a confundir y demás, y no se acercan a la Sagrada Escritura. Venzamos el miedo. Recordemos que a quien vamos a invocar es al Espíritu Santo. José Ignacio, es muy valiosa la opinión que nos das, sobre todo para que, venciendo ese miedo, realmente conozcamos lo que Dios nos dice. Y ciertamente vamos a hojear, vamos a familiarizarnos con ella. Hay otra tal vez práctica que podría servir mucho. Es como ejercicio. A veces utilizamos mucho tiempo en las redes sociales, utilizamos mucho tiempo en la lectura del periódico, lo que sea. Bueno, cuando había periódico en Venezuela, pero vamos a dedicar un tiempo, así como tonificamos el cuerpo, a lo mejor hacemos ejercicios, caminamos, hacemos spinning, lo que sea. Vamos a dedicar un tiempo, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Hay aplicaciones en las redes, en los teléfonos celulares, que la Biblia en 365 días, en un año, y todos los textos, y nos va marcando una pauta, una guía para que podamos leer la palabra. La semana pasada sugería: comencemos por los evangelios, un capítulo, un versículo o ciertos versículos, y vayamos leyendo Evangelio, Hechos de los Apóstoles, y después algunas de las cartas pastorales o las cartas apostólicas que nos está sugiriendo la iglesia. Gracias por el aporte, gracias a todos ustedes que realmente nos siguen. Utilicemos por favor las redes sociales, vamos a estar en contacto, vamos a escribirnos el hashtag discípuloshd, el hashtag iglesia en marcha, y vamos a utilizar también las redes sociales, nuestras páginas. Por favor, copien estas citas bíblicas, papá, mamá, niños, niñas, copien estos textos bíblicos para que el domingo 31, rezando el Santo Rosario, medite los misterios gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, y podamos entonces así entrar en contacto con la palabra de Dios. Las 7:48. Ya se nos acaba el tiempo en esta emisión de Discípulos HD. Quiero agradecerles realmente el haberse quedado con nosotros hasta el final, el haber compartido con nosotros esta tarde también, repasando un poco el ABC de la Biblia. La próxima semana prometo volver a tocar los capítulos del Sínodo Diocesano, en este caso el capítulo 4, que es esperanza y compromiso social, de manera tal de que también sintamos las necesidades de nuestros hermanos como iglesia y podamos todos colaborar en la solución de los problemas, de las dificultades que muchos de nuestros hermanos sufren, padecen por una extrema pobreza, por ciertas circunstancias que ya estaremos abordando como iglesia en el capítulo Esperanza y Compromiso Social de las Constituciones Sinodales. Por favor, sigan estas redes sociales, Parroquia del Carmen Valera, o también
del Carmen. Sigan la de la Sociedad Juvenil Sagrado Corazón de Jesús en Instagram. Corazón de Jesús, Sociedad Juvenil Sagrado Corazón de Jesús. Cuídense mucho, pórtense bien, luchen siempre por ser mejor y hasta la próxima. Chao, Dios los bendiga.